El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Alfonso Duarte Tobar y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Este episodio será un conversatorio de historia sobre la Primera Guerra Mundial. Para ello, contaremos con la presencia de los alumnos de la licenciatura de Historia. Vamos a comenzar este programa con nuestra compañera Sofía y su cápsula con el título Mata Hari y el espionaje de la Tercera República Francesa. En las últimas 2 décadas del siglo XIX y la primera del XX, el gobierno republicano francés se vio envuelto en 2 escándalos de espionaje relacionados con el terreno de Alsacia-Lorena, el cual había perdido en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. El primero, en 1887, cuando Guillaume Schnavelet, policía francés, fue arrestado en el lado alemán de la frontera alsaciana y acusado de espionaje. En 1894, cuando Alfred Dreyfus, de origen judío alsaciano, fue sentenciado a cárcel al ser incorrectamente identificado como un espía de la embajada alemana en París. Este último caso fue extremadamente conocido y dividió a la nación hasta el reconocimiento de su inocencia en 1906 y reintegración al ejército francés, al cual lo acompañaría posteriormente en la Gran Guerra. Ambos sucesos demuestran la falibilidad de los procesos de espionaje y las ansiedades republicanas ante la movilización armada. La derrota en 1870 se había quedado en la mente del ciudadano francés y fue utilizada por el gobierno como un incentivo para avivar el nacionalismo, volviendo a los franceses recelosos y sospechosos de la actividad militar ofensiva. Deborah Bauer nos dice, cito, en consonancia con su razón de ser, el ejército priorizó el uso de la inteligencia para conocer el tamaño y las capacidades de las fuerzas armadas, en lugar de centrarse en los objetivos e intenciones de los líderes extranjeros. Esta militarización de la evaluación de amenazas también implicaría la militarización de las mentalidades. Cierro cita. Estas ansiedades se vieron confirmadas cuando estalló la Gran Guerra. Todos los frentes utilizaron espías y tenían sus departamentos de inteligencia. En Francia, el Deuxième Bureau tenía 2 oficinas dedicadas a ello, pero esto solo avivó el recelo al espía. Varias mujeres fueron ejecutadas por espionaje durante el periodo armado. Marguerite Schmidt en 1915 y Marie Francillot y Antoinette Richelieu en 1917. Pero la más famosa de todas fue Margaretha Schell, conocida como Mata Hari. Bailarina exótica neerlandesa, para 1916 era cortesana de militares y fue contactada en momentos diferentes por la inteligencia alemana y la francesa, volviéndose una doble espía. Julie Wheelwright nos cuenta de su captura. Cito. Cuando viajó a España, la ruta de regreso a Holanda durante la guerra avivó las sospechas de los aliados al visitar y seducir al agregado militar alemán en Madrid, el mayor Arnold von Kahr. Kahr proporcionó a Mata Hari información útil, que ella envió oportunamente a la DU. Pero el agregado alemán, informado de su trabajo para los franceses, envió a Berlín una serie de radiotelegramas, con información sobre estas visitas en un código que los alemanes sabían que los franceses habían descifrado. Cierro cita. Traicionada por ambos frentes, Mata Hari fue ejecutada en octubre de 1917. Para el Baúl de Pesqueira, Sofía Gurrola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del Baúl de Pesqueira. El tema de este programa es la Primera Guerra Mundial. Para ello, el día de hoy estaremos conversando entre estudiantes de la licenciatura en Historia. Por favor, preséntense. Mi nombre es Alejandra, soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Historia. Me llamo Carlos Mauricio Paredes y también estudio el 8º semestre de Historia en la Unison. Y con ustedes dirigiendo la entrevista, soy Sofía Gurrola. Bienvenidos. Para comenzar, cuéntenos, ¿por qué fue significativo el asesinato del archiduque Francisco Fernando como catalizador de la Gran Guerra? Bueno, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Este asesinato funcionó como el detonante inmediato
de un conflicto que ya tenía condiciones estructurales de tensión. Entonces Europa contaba con un sistema de alianzas muy rígido, que eran la Triple Alianza y la Triple Entente. Además, se estaba gestando una carrera armamentista. Existía también nacionalismos exacerbados y disputas imperialistas. El magnicidio perpetrado por Gavrilo Princip, miembro de una organización nacionalista serbia llamada Mano Negra, activó estas alianzas en cadena. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó en apoyo de Serbia. Alemania respondió contra Rusia y Francia. Y la invasión alemana a Bélgica incorporó a Gran Bretaña. De esta manera, un evento local se transformó en una guerra continental por toda esta arquitectura geopolítica previa. Y entonces, entre ustedes, ¿cuáles son los factores que les parecen más impactantes de la Primera Guerra Mundial como un hito histórico? ¿Qué la hace diferente de estas otras guerras? Pues en la Primera Guerra Mundial fueron varios los elementos que hicieron que esta fuera como que un par de aguas en cómo se habían perpetuado, ¿no?, estas situaciones bélicas. El primero fue la gran industrialización que tuvo el conflicto. O sea, este fue el primer conflicto donde se empezó a usar masivamente ametralladoras, tanques, aviones, gases tóxicos y submarinos. Y pues esto sí elevó, contrario a otras guerras, elevó exponencialmente la letalidad. El segundo yo creo que sería el uso de trincheras. Esto significó pues para muchos soldados un sufrimiento muy prolongado por las condiciones que había dentro de ellas, humedad, enfermedades, animales. Entonces muchos no morían, digamos, en el conflicto armado, o sea, no por balas, ¿no?, sino por enfermedades o gangrena o situaciones así. Y pues yo creo que el tercero serían las consecuencias demográficas y políticas que sucedieron a la Primera Guerra. Se estima más o menos que hubo 20 millones de muertes, pues fue la caída de 4 imperios, que sería el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, y pues se rediseñó completamente el mapa mundial con el Tratado de Versalles. Y pues el Tratado de Versalles sembró también las bases para futuros conflictos bélicos. Sí, y quiero agregar lo que dice Alejandra, que a mí me llama la atención mucho cómo los gobiernos de aquella época, y todavía hoy en día, porque hay que conectar esta Primera Guerra con el tiempo actual. En aquella época los gobiernos imperialistas, digamos, cómo se esmeraron en fabricar nuevas armas, ¿no? O sea, parece ser que el ser humano, conforme pasa el tiempo, desea buscar o construir armas más letales, ¿no? Y esto se ha comprobado. Recordemos la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, ¿no? Lanzada por Estados Unidos en el 45. Y sí, en esta Primera Guerra Mundial el sufrimiento humano, la tragedia fue enorme. Las sociedades, hombres, mujeres y niños sufrieron enormemente en esta guerra, que en un principio se creyó que iba a ser breve. Y incluso hay documentales donde los jóvenes soldados aparecen sonrientes antes de ir al frente. Sonrientes, muy contentos y creen que esa guerra va a ser breve, y cuando fue un total desastre y causó sufrimiento enorme, ¿no? Completamente. Y entonces, bueno, pues para usted, ¿cuál es la diferencia de esta Primera Guerra Mundial de otras guerras? O sea, tanto las previas como las posteriores, porque por ejemplo en la guerra franco-prusiana de 1870, que es la previa como que enfrentamiento militar de Francia y Prusia, ¿no? Alemania es el territorio alemán, duró 7 meses no más, y no fueron bajas muy grandes. Bueno, a diferencia de las guerras del siglo XIX, predominantemente limitadas en duración, alcance geográfico y participación civil, la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto total. Involucró a poblaciones enteras, economías nacionales y recursos globales. Ahora, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial,
que tuvo una ideología explícita y un carácter de guerra de aniquilación sistemática, la Primera Guerra Mundial surgió más de dinámicas diplomáticas y nacionalistas, sin una causa moral clara para muchos participantes. Además, fue la primera guerra documentada masivamente por fotografía y cine, lo que transformó la percepción pública del conflicto. Aunado a esto, marcó el inicio de la regulación internacional de la guerra con la creación de la Sociedad de Naciones. Bueno, muchachos, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar seguiremos conversando. A continuación, la siguiente cápsula, el Plan Schlieffen, a cargo de Ana. El Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen es una operación militar utilizada durante la Primera Guerra Mundial por Alemania. Este fue ideado en 1905 por Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán. En años posteriores, 1914 específicamente, este plan fue modificado por el sucesor de Schlieffen, Helmut Graf von Moltke. Inicialmente, el plan se componía en el uso de dos alas. Por un lado, el ala derecha tendría como propósito tomar París. Para ello atacaría Francia, ocupando Bélgica primero. Y por el otro lado, el ala izquierda atacaría Rusia, después de haber cumplido su propósito con el ala derecha. La modificación que realizaría von Moltke al plan consistía en el ala derecha. Esta ala, en lugar de atacar primero a Bélgica, atacaría frontalmente a Francia. Sin embargo, este plan fracasó, como nos lo indica Mark Cartwright, con la traducción de Ofelia Villalobos. Abro cita. El plan Schlieffen falló porque no contaba con suficientes tropas. La logística era deficiente y se encontró con una fuerza enemiga más resistente de lo esperado. Además, se logró detener y hacer retroceder a las tropas alemanas en el enfrentamiento llamado el Milagro del Marne, en septiembre de 1914. Esta situación llevó a ambos bandos a atrincherarse en el frente occidental, creando una línea estática de defensas opuestas. Cierro cita. Cuando Schlieffen ideó el plan, indicaría que sería vital contar con una gran cantidad de contingente para poder utilizarlo en ambas alas de este. También señalaría que, abro cita, era crucial para el plan Schlieffen que las tropas alemanas se desplazaran por los territorios neutrales de Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, con el fin de esquivar las fortificaciones defensivas de Francia de la frontera franco-alemana. Cierro cita. Como varios otros han deducido con anterioridad, el hecho de que estas indicaciones no fueran utilizadas en el plan por von Moltke pudo contribuir al fracaso del mismo. Consecuente a esto, Italia se aliaría con la Triple Entente. Para el baúl de Pesqueira, Ana Figueroa, con voz de Mauricio Paredes. Regresamos con los estudiantes de historia con quienes estamos conversando sobre el tema la Primera Guerra Mundial. Ok, muchachos, ¿cuál fue el cambio más significativo en la vida cultural e intelectual europea tras la guerra? Pues yo creo que, por ejemplo, la Primera Guerra provocó una crisis en el sentido de la cultura europea. Por ejemplo, previo a la Primera Guerra, la fe en el progreso, la razón y la civilización, que habían sido pilares, ¿no?, para como que este ideario colectivo, se quebró ante la experiencia de lo absurdo y la destrucción masiva, o sea, tanta muerte. A partir de esto, surgieron movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, que cuestionaban un poquito la lógica de todo lo que estaba pasando, a la vez que celebraron, o sea, era lo irracional como una respuesta al trauma, ¿no? Aparte, pues, la Primera Guerra desencadenó y sentó las bases para una cultura moderna más escéptica, introspectiva, crítica frente a las narrativas históricas del pasado. Yo creo que... Sí, y yo quisiera también hacer un comentario respecto al hecho de que
hay un eslabón ahí en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y entre el fin de la Primera y el comienzo de la Segunda hay un lapso de 21 años. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial, como que se va formando una bola de nieve y va generando una ideología, un nacionalismo que va a desembocar en el otro eslabón, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, este tipo de conflictos pasan al otro lado del océano para nosotros. ¿Cómo podemos conectar a la historia mexicana que nosotros estamos aprendiendo y estamos largamente trabajando en ella con este proceso histórico? ¿Es posible hacer eso? Porque ahorita en este momento nosotros estamos, o sea, la Primera Guerra se da entre 1914 y 1917 y nosotros en México estamos con la Revolución Mexicana. Sí, yo creo que está conectado. O sea, México no podemos decir que se esté al margen, ¿no? de todo esto que está pasando en Europa. Y eso debió, y yo creo que influyó mucho en nuestro país. Bueno, pues absolutamente. México vivía su propia revolución de 1910 a 1920, mientras se desarrollaba la guerra en Europa, aunque el país se mantuvo neutral formalmente. Hubo conexiones importantes. El telegrama Zimmermann de 1917, en el que Alemania propuso a México una alianza contra Estados Unidos a cambio de recuperar territorios perdidos. Influyó en la decisión mexicana de mantenerse al margen y reforzó la relación con Washington. Yo me acuerdo en el momento dado haber leído que a raíz de ese telegrama Zimmermann, Estados Unidos tomó medidas, ¿no? Entonces mandó sus barcos de guerra hacia el Golfo de México, ahí frente a Veracruz, precisamente para que no hubiera comunicación con los alemanes, ¿no? Además, la demanda internacional de petróleo y materias primas durante la guerra impactó la economía mexicana, y también los intelectuales mexicanos como José Vasconcelos reflexionaron sobre la crisis europea como espejo para repensar la identidad nacional. Finalmente, la participación de migrantes europeos en México y el retorno de mexicanos desde Europa también trajeron vínculos humanos con el conflicto. Okay. Yo también quisiera añadir que es una conexión un tanto tenue, pero yo creo que sí importa. Matamos a Maximiliano, o sea, unos, ¿qué? 30, 50 años antes habíamos matado a Maximiliano de Habsburgo, el segundo emperador de Francia, pero el emperador francés era el hermano de Francisco José I de Austria, que era el rey de Austria en este momento y era el tío del archiduque Francisco Fernando. La muerte de Francisco Fernando importa porque pues básicamente los allegados, o sea, la familia inmediata de Francisco José había muerto paulatinamente durante el siglo XIX, primero pues Maximiliano, que murió, fue fusilado en esta empresa, ¿no? Imperialista aquí en México, y luego en el 89 creo que fue que mataron a la emperatriz, un anarquista creo que fue, la balació, y luego su hijo de él, que era de ellos dos, que era su heredero, tenía una amante, la fue y la mató, o sea, se suicidaron, bueno, la suicidó, supongo, y luego se mató a él, y entonces se quedó el trono como que con este vacío, que luego se quedó vacío siendo que mataron a Francisco Fernando, pues, ¿no? Entonces es una conexión chiquita que si ves a la historia como que desde más atrás puedes hacer y puedes conectar, ¿no? O sea, tiene ramificaciones lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en Europa. Uh-huh. Y para terminar, muchachos, ¿cómo ha perdurado la Primera Guerra Mundial en la conciencia histórica? Sobre todo si consideramos que está muy por debajo de la sombra de la Segunda. Pues es que, o sea, la Primera Guerra Mundial, o sea, siempre ha sido opacada por la Segunda, ¿no? En parte porque esta última fue como que tuvo una narrativa moral más clara, ¿no? O sea, estaban peleando en contra del fascismo. Entonces, pues
Y aparte, o sea, por esto también tuvo consecuencias inmediatas en el siglo XX, pues, o sea, como que más fuertes, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la Primera Guerra Mundial, bueno, la Gran Guerra en aquel entonces, sigue presente en todo el mundo, porque en primera marcó el fin del Imperio Europeo, o sea, cayeron imperios. En segundo, Estados Unidos ascendió como potencia global, entonces no hay que perder, esto es algo muy importante. Y pues básicamente la Primera Guerra significó la introducción de lo que vendría siendo la guerra moderna, o sea, sentó las bases para todos los conflictos armados que hemos tenido posteriormente. Sí, y como comenté hace un momento, fue el eslabón, hay dos eslabones, Primera Guerra Mundial, pasan 21 años y empieza la Segunda Guerra Mundial, pero la raíz de la segunda también hay que buscar en la primera, ¿no? Y digamos que todos, considero yo que todo es un asunto de hegemonía, ¿no? Se derrumban como dice Alejandra, se derrumban los imperios europeos, pero surge otro imperio, o sea, se derrumba uno, pero surge otro peor que los anteriores, que es el imperio estadounidense, ¿no? Que es el que ahorita, pues ya sabemos qué es lo que está ocurriendo. O sea, conectemos el pasado con el hoy, y en este momento veamos lo que está haciendo el imperio estadounidense al derrocar un presidente en Venezuela y ahora amenazando a atacar a Irán, ¿no? sin ningún motivo. Yo creo que también, y pues ahorita que estamos en nuestras guerras, ¿no? Presentes, es importante que cuando pensamos nosotros ahorita sobre todo en los términos de lo que producimos visualmente, la cultura visual que estamos produciendo. Estoy hablando de películas, de música, o sea, la conciencia que tenemos, la memoria que tenemos de la Primera Guerra Mundial se concentra mucho en la experiencia del soldado, o sea, del soldado de pie, ¿no? O sea, a los que les daba la enfermedad de las trincheras, ¿no? Sí. Ajá. O sea, a estos soldados y como que esa miseria que vivían ellos, que es el precio de la guerra y es el mismo precio que siguen pagando todos los soldados, o sea, todos los muchachos a los que se reclutan, ¿no? Para estas guerras. Bueno, ha sido un placer, muchachos, conversar con ustedes sobre este tema. Agradecemos profundamente que vinieran a tomarse el tiempo para conversar con nosotros. Si quieren despedir. Pues, fue un gusto. Es la primera vez en que vino. Ojalá que se repita. Muchas gracias, sí. También es mi primera vez que participo en un conversatorio. Gracias. Bueno, a nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden seguir nuestras redes sociales para más contenido de historia y antropología. Hasta la próxima. A continuación, la cartelera de eventos de esta semana por parte de Alejandra. Del 24 de febrero al 3 de marzo, Hermosillo sigue vibrando con propuestas que unen arte, memoria y literatura. Este miércoles 25 a las 6 de la tarde, la escritora Silvia Arbizu presenta su charla y lectura Entre la pluma y mi vida, en la sala Zaguaro de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta. Junto al presentador Carlos Sánchez, compartirá fragmentos de su obra y reflexionará sobre el oficio de escribir. La entrada es libre y abierta a todo público. Mientras tanto, continúan 3 exposiciones imperdibles. En la misma biblioteca, hasta el 28 de febrero, está Ecos del Septentrión, una muestra de partituras sonorenses del siglo XIX, entre ellas obras de Rodolfo Campodónico y Rafael Llarero, disponibles de lunes al jueves de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y viernes hasta las 3 de la tarde. En la Casa de la Cultura, también hasta el 28 de febrero, la Galería Eusebio Francisco Quino alberga Maestros en el Aire, un homenaje pictórico a creadores que han dedicado su vida a enseñar y producir arte en Sonora. Y en el Museo Regional de Sonora, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sigue abierta la exposición Entre Cantos, Sangre y Tierra, Mujeres originarias de los pueblos indígenas de Sonora. Un espacio para conocer ceremonias, objetos y testimonios de los pueblos Concac, Yoreme y Yoeme. Todas estas actividades son gratuitas. Una semana para acercarse al arte, la palabra y la memoria viva de Sonora. Para el Baúl de Pesqueira, Sofía Gurrola. Activen la campana de notificaciones en redes sociales para que les avise de este y más episodios de El Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a nuestra operadora técnica, a producción, a nuestra guionista y todos los que colaboran en la realización de este programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales,
Nos encuentra como el Baúl de Pesqueira. Que tengan excelente semana. Se despide ustedes Alfonso Duarte Tobar y hasta el siguiente episodio.